La filosofía de Platón, una de las piedras angulares del pensamiento occidental, se distingue no solo por sus desarrollos lógicos y sus diálogos complejos, sino también por la utilización del mito como recurso pedagógico y filosófico. A lo largo de sus obras, Platón emplea el mito no solo como herramienta narrativa, sino como un medio que permite explorar y comunicar conceptos abstractos que difícilmente podrían ser articulados a través de un discurso puramente racional. Este enfoque lo sitúa en un lugar único dentro del pensamiento filosófico clásico, donde el mito no es visto como una mera superstición o un recurso literario, sino como una forma legítima de conocimiento y verdad. En el contexto platónico, el mito permite transitar entre lo sensible y lo inteligible, facilitando la comprensión de ideas complejas sobre la realidad, la moral y la naturaleza del ser. A través de mitos como el de la caverna, el mito del político y el mito de Platón ilustra sus teorías sobre la educación, la justicia y el alma humana. Cada uno de estos relatos míticos contiene capas de significado que invitan a la reflexión y cuestionamiento, revelando así las verdades universales que trascienden el tiempo y el contexto cultural. En este sentido, Platón transforma el mito en un vehículo para la elucidación filosófica, sirviendo a su finalidad didáctica. El mito platónico se encuentra intrínsecamente relacionado con su concepción del conocimiento. Para Platón, el conocimiento verdadero debe ir más allá de las percepciones sensoriales, alcanzando el ámbito del ser y las ideas. Sin embargo, para facilitar este tránsito hacia lo inteligible, el mito se convierte en un puente que conecta la experiencia cotidiana con la sabiduría filosófica. Mediante el uso de narrativas simbólicas, Platón ofrece explicaciones accesibles que invitan al lector a profundizar en su pensamiento, proporcionando un acceso más intuitivo a conceptos que, de otro modo, podrían resultar abstractos e inalcanzables. Asimismo, el uso del mito por parte de Platón también refleja una crítica a la filosofía contemporánea y a aquellos que despreciaban el relato mitológico en favor de una racionalidad estricta y lógica. En los diálogos, Platón muestra que la razón y el mito no son opuestos, sino complementarios, cada uno tiene su propio ámbito de aplicación y su validez en la búsqueda de la verdad. A través de esta síntesis, Platón busca identificar un camino más integrado que reconozca las limitaciones de la razón en ciertas áreas de la experiencia humana, como la ética y la espiritualidad. Otro aspecto fundamental del uso del mito en Platón es su potencial para despertar la imaginación y suscitar emociones, elementos que son cruciales para el desarrollo del carácter moral y la educación del individuo. A través de historias cautivadoras, Platón logra no solo informar, sino también provocar una respuesta afectiva que puede predisponer a los oyentes o lectores a un comportamiento ético. Así, el mito se convierte en un instrumento para el cultivo de virtudes, influyendo en la formación del ciudadano ideal dentro de su visión de la sociedad. Finalmente, el mito en la filosofía platónica no debe ser visto como un elemento superficial o meramente decorativo. Más bien, representa un componente esencial que permite a Platón articular de forma innovadora sus ideas sobre la naturaleza humana y el cosmos. En un mundo donde el lenguaje es a menudo insuficiente para capturar la complejidad de la experiencia humana, el mito se erige como un medio necesario para acercarse a las verdades filosóficas que Platón pretendía desvelar. Así, el legado de Platón nos invita a reexaminar nuestra relación con el mito y su relevancia en la búsqueda contemporánea de sentido y sabiduría. La obra de Platón está marcada por el uso de mitos como herramientas filosóficas esenciales para transmitir y explicar ideas complejas que van más allá de la lógica y la argumentación estrictamente racional. Para Platón, los mitos no son meras fábulas o relatos sin fundamento, en cambio, constituyen un medio para acercar a la audiencia a verdades profundas y a principios éticos. A través de historias simbólicas, Platón logra comunicar conceptos abstractos, tales como la naturaleza del alma, la justicia, y el orden del cosmos, de una manera que permite una comprensión más intuitiva y emocional. En el contexto platónico, los mitos funcionan como un recurso pedagógico destinado a facilitar el aprendizaje y la reflexión. La famosa alegoría de la caverna, por ejemplo, es un mito que ilustra la diferencia entre el mundo sensible y el mundo de las ideas. Esta alegoría invita al lector a cuestionar la percepción de la realidad y a considerar la posibilidad de una verdad más alta que trasciende la experiencia cotidiana. De este modo, los mitos platónicos promueven un proceso de reflexión interior, motivando a los oyentes o lectores a buscar activamente el conocimiento y la sabiduría.
Además, los mitos también cumplen una función social y moral al ofrecer modelos ideales de comportamiento y estructura societal. Platón utiliza mitos en obras como La República para explorar la naturaleza de la justicia y la organización del Estado ideal. A través del mito de por ejemplo, se enfoca en la vida después de la muerte y la importancia de vivir virtuosamente en esta vida para asegurar un buen destino en la otra. Este mito no solo educa sobre la justicia individual y colectiva, sino que también proporciona una referencia moral que alienta a los ciudadanos a actuar con ética y responsabilidad. Los mitos platónicos se caracterizan por su capacidad de diluir la complejidad de las cuestiones filosóficas en narrativas simplificadoras que, sin embargo, no restan profundidad a los conceptos planteados. Al emplear un lenguaje poético y alegórico, Platón crea imágenes evocadoras que permiten al público imaginar y internalizar las ideas expuestas. Este enfoque, que entrelaza la filosofía con la poesía, invita a una interpretación multidimensional de los textos platónicos, donde cada lector puede encontrar significados pertinentes a su propia vida y experiencias. A pesar de su importancia, el uso del mito en la filosofía de Platón también refleja una tensión entre razón y emoción. Mientras que Platón se presenta como defensor de la razón y el conocimiento, el recurso a los mitos sugiere que muchos aspectos de la experiencia humana no son completamente capturables mediante argumentos racionales. Esta dicotomía plantea interrogantes sobre el valor de la narrativa y la expresión simbólica en la búsqueda de la verdad, invitando a los filósofos y a los pensadores contemporáneos a considerar cómo estas dimensiones se complementan en la comprensión del mundo. Finalmente, la función y significado de los mitos platónicos destacan no solo su valor como herramientas pedagógicas y morales, sino también su capacidad para trascender el tiempo y el contexto cultural. La relevancia de los mitos en la filosofía de Platón resuena en distintas tradiciones y disciplinas, desde la ética hasta la estética, reflejando la universalidad de las preocupaciones humanas sobre el conocimiento y el sentido de la existencia. Así, los mitos platónicos no solo forman parte de la historia del pensamiento, sino que siguen ofreciendo a las generaciones posteriores una forma de explorar y discutir las dimensiones más profundas de la vida y el conocimiento. La diferencia entre mito y logos es un tema fundamental en la filosofía platónica, que refleja la dualidad entre el discurso mítico y el discurso racional. El mito, en la tradición griega, es una narrativa que, aunque puede ser simbólica y poética, transmite verdades profundas sobre la existencia humana, la moral y el cosmos. Por otro lado, el logos representa la razón, el discurso lógico y sistemático que busca entender el mundo de una manera crítica y analítica. Platón utiliza esta distinción para explorar la naturaleza de la verdad y la sabiduría, y para plantear la cuestión de cómo el ser humano puede acceder a una comprensión más profunda de la realidad. En la obra de Platón, los mitos son más que simples relatos, son herramientas pedagógicas que permiten transmitir conceptos filosóficos complejos. A menudo, Platón incorpora mitos para ilustrar sus ideas, como en La República, donde el mito de la caverna se convierte en una poderosa alegoría sobre la búsqueda del conocimiento y la iluminación del alma. Este uso del mito resalta la limitación del logos en ciertos aspectos, ya que algunas verdades pueden ser más accesibles a través de narrativas simbólicas que a través del discurso racional estricto. Este enfoque revela la tensión entre la razón y la fe, entre lo que podemos conocer a través del intelecto y lo que solo se puede vislumbrar a través de la intuición. A pesar de su valor, Platón también critica el mito por su tendencia a ser ambiguo e ilusorio. Mientras que el logos busca claridad y precisión, el mito puede caer en la vaguedad o la interpretación subjetiva, lo que puede llevar a confusiones. Esto es especialmente evidente en el contexto de la educación y la política, donde Platón aboga por una formación que priorice la razón y el entendimiento crítico sobre el simple relato de fábulas. En su diálogo El Sofista, Platón señala que si bien el mito puede ser útil para atraer a las personas hacia la verdad, también puede perpetuar errores si no se somete al escrutinio del logos. Sin embargo, Platón no rechaza del todo el mito, más bien, lo incorpora a su pensamiento como un complemento necesario al logos. Al versar sobre temas como la inmortalidad del alma o la naturaleza del bien, a menudo recurre a motivos míticos para transmitir verdades que son difíciles de articular simplemente a través de la razón. Por ejemplo, en el Fedón, el relato del viaje del alma después de la muerte no solo sirve para convencer a sus interlocutores sobre la realidad de la vida después de la muerte,
sino que también refuerza la idea de que hay una verdad que trasciende el conocimiento humano. Así, Platón sugiere que el mito y el logos pueden y deben coexistir en el ámbito filosófico. Además, en la obra platónica se puede observar cómo el mito puede tomar un carácter político y social. Platón utiliza mitos como el mito de para presentar su visión sobre la justicia y el orden en la ciudad ideal. Estos relatos no solo sirven para instruir a los ciudadanos sobre valores morales, sino que también buscan fomentar un sentido de cohesión comunitaria y pertenencia. A través de mitos, se pueden comunicar principios que unen a la sociedad y guían las acciones de los individuos hacia el bien común, funcionando así como un medio para fomentar la virtuosidad y la moral entre los ciudadanos. En conclusión, la distinción entre mito y logos en la filosofía de Platón es fundamental para entender su concepción del conocimiento y la verdad. Platón utiliza ambos conceptos de manera complementaria, donde el mito, aunque a menudo impreciso, ofrece una rica dimensión de interpretación que ayuda a alcanzar verdades difíciles de capturar únicamente con el lenguaje racional. Esta relación dialéctica entre mito y logos nos invita a reflexionar sobre la importancia de integrar diferentes formas de conocimiento en nuestra búsqueda por entender la realidad, destacando que la sabiduría no puede limitarse únicamente a la razón, sino que también debe reconocer el valor de las narrativas y las experiencias humanas. En la obra de Platón, el uso del mito desempeña un papel fundamental en la transmisión de ideas filosóficas complejas. A lo largo de sus diálogos, Platón utiliza relatos míticos para ilustrar conceptos éticos, políticos y metafísicos, permitiendo que sus enseñanzas sean más accesibles y memorables para el lector. El mito actúa como un vehículo, facilitando la comprensión de verdades abstractas a través de narrativas que apelan tanto a la razón como a la imaginación. Esta técnica no solo enriquece el contenido filosófico, sino que también refleja la convicción de Platón de que la filosofía debe ser accesible a todos, no solo a los eruditos. Uno de los ejemplos más destacados se encuentra en el Fedro, donde Platón introduce el mito de la auriga. En este relato, el alma humana es comparada con una auriga que controla dos caballos, uno representando el deseo y el otro la razón. Este mito ilustra la lucha interna del ser humano y la necesidad de armonizar las diferentes partes del alma para alcanzar la verdad y el bien. A través de esta metáfora, Platón logra transmitir la complejidad de la experiencia humana y la importancia de la autodominación, en un formato que es tanto poético como filosófico. Otro mito significativo aparece en la República, con la alegoría de la caverna. En esta narración, Platón describe a prisioneros encadenados en una caverna, viendo solo sombras proyectadas en la pared. Esta alegoría representa la condición humana en la ignorancia y la percepción limitada de la realidad. La salida de uno de los prisioneros hacia el mundo exterior simboliza el proceso de la educación y el descubrimiento de la verdad. Este mito no solo enfatiza la importancia del conocimiento y la filosofía, sino que también ilustra cómo el filosofar puede liberar al individuo de las sombras de la ignorancia. Asimismo, en el Taimeo, Platón utiliza el mito de la creación para explorar la relación entre el cosmos y lo divino. En este diálogo, presenta la figura del demiurgo, un artesano cósmico que modela el universo a partir de un caos primordial. Este mito refleja las creencias de Platón sobre un orden racional en el universo y la idea de que la realidad material puede ser entendida como una manifestación de un principio superior. A través de esta narración, Platón consigue comunicar una visión del mundo que combina aspectos filosóficos, científicos y teológicos. El mito de presentado al final de la República, es otro ejemplo relevante. En este relato, se narra la experiencia de un guerrero que, tras morir, se encuentra en el más allá. Observa cómo las almas eligen sus próximas vidas y las consecuencias de sus decisiones. Este mito pone de relieve la importancia de la ética y el libre albedrío, destacando que las acciones en la vida tienen repercusiones en el más allá. De esta manera, Platón invita a reflexionar sobre la moralidad y la responsabilidad personal, utilizando el mito como una herramienta concreta para abordar asuntos existenciales. En resumen, el uso del mito en la obra de Platón es un recurso estratégico que permite profundizar en conceptos filosóficos a través de narrativas que resuenan con la experiencia humana. Cada uno de los ejemplos mencionados demuestra cómo los mitos se convierten en herramientas catalizadoras para el pensamiento crítico, al mismo tiempo que ofrecen un marco narrativo que facilita una comprensión más amplia de la filosofía.
La riqueza de estas narraciones refuerza la relevancia de Platón en el desarrollo del pensamiento occidental, mostrándonos que la filosofía no es solo un ejercicio intelectual, sino también una exploración profunda de la condición humana. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, Documentales Filosóficos, para más contenido fascinante sobre el mundo de la filosofía. Nos vemos en el próximo vídeo.